A contar un poquito esto del tarot, así que si querés conocer lo que es el tarot, quédate acá con nosotros, no te vayas. Somos Germán de Emocionarte Escuela y como siempre... Misu.psico, somos Espacio Gaia y hoy con Y una hoy una invitada artista súper invitada. especial que le vamos a dar a ella la palabra para que se presente, obviamente. Bueno, Contanos. Jimena de Espacio Arcanas. Me causa mucha gracia cuando hacemos referencia al tarot como tirar, porque me lo imagino como que tiramos el tarot, claro, como muy literal. Vamos a leer el tarot. Leer el tarot. Vamos a leer el tarot, me está encanta. bien. Vamos a hablar de tarot. Yo que soy una persona mayor, me vino a la cabeza... Hay un montón de gente que dice tirar, me causa gracia Los nada más. Susanos Se tirando rehúsa. las cartas Sí, que les se usa tiraban a mucho. Susana Hay gente para en ganarse Instagram, de el hecho. premio. Hay gente en Instagram que hace el ¿No? juego de tirar las cartas. Es muy divertido también. Tiraban las cartas y ahí salía el ganador. Totalmente, Me totalmente. sonó eso, ¿no? Totalmente. Bueno, contanos un poquito de vos antes de empezar con esto del tarot. ¿Cómo Bueno. llegaste al tarot? Ok. ¿Qué Bueno, la historia corta llevó? sería. Sí, La historia corta, algo resumida, pim que pum la pam. gente ahí te conozca bien. Bueno, Acá todos los de ¿cómo Fernando llegué al Monte Castro. tarot? Estudié administración de empresas y en un momento determinado empecé a sentir mucha fascinación por el mundo del esoterismo y el ocultismo. Yo siempre me gusta decir que yo no llegué al tarot, sino que el tarot llegó a mí. Y de repente me encontré comprándome un mazo sin saber absolutamente nada de tarot. Yo no sé dónde tengo que mirar, pero no pasa nada. Yo miro un poco para todos lados. Vos mira tranquila, Allá, tenés tu genial, cámara, allá, mira, ahí tengo allá mi cámara. arriba. Sí. Me encanta. Está bien. Bueno, y el tarot llegó a mí porque me apareció en su momento. Yo renuncié a mi trabajo porque tenía un sentimiento muy profundo de que quería meterme en el mundo del esoterismo, del holístico, de las terapias holísticas. Y así llegó el tarot a mí. Después fue un viaje, ya van casi 5 años, un poco más, de la mano del tarot. Y pasaron un montón de cosas. Así que vamos a ver cómo resumimos lo que para mí el tarot es. Porque obviamente es algo subjetivo, ¿no? Lo que para mí es el tarot en este encuentro. Claro, ahora. obviamente. ¿Y con qué expectativa llegaría un consultante a una sesión, se dice? Sesión de tarot. A una sesión de tarot. Me encanta. Yo tengo un maestro que dice, el único problema del ser humano son las expectativas. Entonces, mi recomendación mayor sería que no haya expectativas. Creo que hay un montón, a ver, si empezaría a hablar como a tirar del hilo con el tema del tarot, hablaría un poco del tabú con el tarot. Creo que se está transformando un montón, creo que cada vez nos acercamos más al tarot como una forma de una herramienta de evolución, como una herramienta para trabajar diferentes cuestiones del ser y vamos como abordándola más, si se quiere, más de manera más terapéutica, más evolutiva, pero todavía creo que también hay un montón de cosas en relación a si el tarot me dice algo que tengo que hacer, etc. Al futurismo. Claro, que no está mal, yo siempre digo, no, para mí no hay nada que esté hago? mal ni bien. ¿Me tengo que casar o no con esta persona? ¿Tengo que estudiar o no esta carrera? Sí, me parece interesante. Un poco al futurismo vamos con el tarot. Me parece re interesante porque yo creo que el futuro no existe, que lo estamos construyendo con nuestras acciones presentes. Sí creo que cuando, de hecho, en las sesiones aparece todo tipo de preguntas y siempre digo, no tenés que tener en claro cómo hacer la pregunta. Para mí no hay tipos de tarot, el tarot es uno solo. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es y cómo, y básicamente cuál es la estructura del tarot, cómo funciona. Pero creo que es uno solo. Sí creo que hay diferentes lectores y lectoras de tarot, quizás como diferentes enfoques de una lectura de tarot, y que incluso se puede incluir esto, ¿no? Como pueden coexistir las diferentes formas, no hace falta que sea de o evolutivo o predictivo, siempre teniendo en cuenta esto, que el futuro no existe. Entonces, si el futuro no existe y yo vengo a preguntar quizás, ¿me voy a casar? Yo la pregunta la abordaría de una manera un poco más terapéutica en relación a, bueno, no vamos a dejar que el tarot decida si nos vamos a casar o no. Vamos a preguntarnos qué hay detrás de esta pregunta, ¿no? ¿Qué dudas existen? Claro, porque yo hoy te pregunto, bueno, ¿me voy a casar? Y ahí, según tu respuesta, Claro. quizás me condicionás mi vida, porque vos me decís, no te vas a casar. Y yo conozco una pareja y digo, bueno, voy para adelante. Total, sé que no me voy a casar, que no voy a formar una familia. Entonces, hay que tener cuidado con las respuestas porque podrían condicionar al consultante.
Yo creo que sí, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta en relación a la ética de una lectura de tarot, de una o la sesión. forma de hablar, Obvio, de responder, ¿no? Pero yo creo que hay, acá está un poco esto de lo que hablaba del tabú, o quizás como nos acercamos al tarot creyendo que el tarot tiene las respuestas. El tarot es un mazo de cartas que es una obra de arte, no tiene ninguna respuesta. El tarot no nos puede decir si nos tenemos que casar o no, si nos vamos a casar o no. Son las personas, los seres que yo creo que es hermoso, porque creo que los seres que leen el tarot, bueno, toda herramienta toda herramienta holística, esotérica, ¿no? Son artistas, somos artistas, es traducir una obra de arte. Y ahí entran un montón de cosas en juego, un montón de cosas, yo creo mucho en la canalización, en la posibilidad de intuir, de conectar con un montón de mensajes, algunos más claros, otros más sutiles, pero de ahí a que el tarot te dé la respuesta, el tarot es un mazo de cartas. Y una misma carta tiene el mismo significado para para los distintos consultantes. Ok. Me encanta la palabra significado, porque yo siempre digo que... Me encanta porque la gente te está haciendo un montón de preguntas que yo bueno, vamos. Y acá tengo un montón de preguntas que me dejaron en la cajita también. Me encanta porque no empezamos ni por el principio, pero bueno. Vamos por el final. Vamos a decirle a todos los que nos están siguiendo por @emocionarte.escuela y que nos están haciendo preguntas, que nos manden las preguntas ahí nos dice Nico, el celular. Bien, si son de afuera, acuérdense en ponerle 549, ¿eh? Y si no, ¿por dónde nos siguen? ¿Y por dónde nos ven? Hoy nos están viendo particularmente por el canal de YouTube Radio Montecastro 2. A partir de la semana que viene volvemos a Radio Montecastro habitualmente. En Twitch salimos como Radio Montecastro y nos pueden seguir en la página radiomontecastro.com. Bien. Bueno, acá te aporto algo que dice, que me parece súper importante. Dice... Está bueno que la persona que viene a consultar sepa que las respuestas son siempre una guía, nunca algo determinante. Claro. Y lo que me preguntaba Mariana en la cajita es, ¿se puede creer en las cartas del tarot y lo que nos dicen? Ay, me encanta. Bueno, porque las cartas de tarot no hablan, ¿no? Me encanta empezar por ahí, por eso. Mira, a mí me gusta como esto. Para mí el tarot es un arte. Son obras de arte, de hecho nacieron como tal. En su momento, cuando nacieron, 1450, 1440, 1450 en Italia, en realidad se dice que un artista, que algunos dicen que fue Bonifacio Bembo, pero no se sabe, toda la historia de tarot como nació es como, no hay nada escrito, nada que sepamos a ciencia cierta. Entonces, cuando nace el tarot, se dice que una familia muy rica de Italia manda a pintar a su familia y a otras representaciones de Italia, como puede ser el Papa como tal, o el emperador como un rey, ¿no? O el juicio como algo más cristiano, católico, como esta idea del renacimiento. Bueno, lo manda a pintar por un artista, con el objetivo, se entiende, de que sean obras de arte. Entonces, después obviamente fue mutando y fuimos a la parte de la adivinación, que creo que tenemos un concepto interesante de lo que es adivinación. Adivinación del latín viene de adivinare, que es conexión con Dios, conexión con la divinidad. Entonces de ahí lo transformamos en predicción, medio una sentencia, y nos olvidamos de que hablamos de tendencias en la vida y no de sentencias. Entonces, si creemos o no en las cartas, me parece re interesante porque digo, a ver, las cartas existen independientemente de si creemos en ellas o no, como existen un montón de otros arquetipos y etcétera en nuestro inconsciente colectivo e individual, ¿no? Como creemos en Dios, bueno, Dios existe independientemente de si creemos en él, porque es una construcción social. Y así todo, ¿no? Digo, las cartas en sí... Existen, sí, según la forma que uno le dé, por ejemplo, a un Dios. Claro, yo totalmente. Puedo decir que Dios es no la palabra Dios, sino la divinidad, universo, o la totalidad, o el universo, o la fuente. Bueno, de ahí cuando hablamos de estas energías, hablamos de los arquetipos, ¿no? Como este concepto o idea que todos y todas compartimos, aunque de manera distinta, pero lo tenemos plasmado en el inconsciente colectivo y en el inconsciente individual. Bueno, las cartas expresan eso. Entonces, de creer o no, yo creo que la pregunta sería si creemos o no en la persona que nos lee el tarot. Y eso es algo muy particular porque tiene que ver con el contexto, la confianza,
¿no? Como una sesión de terapia. Un feeling también, ¿no? Totalmente. Que vos podés generar con la lectora, yo como consultante te elijo porque veo que tenés determinadas características y te la engancho con una pregunta que me dejaron en la cajita que dice, ¿hay que tener un don para saber leer el tarot o cualquiera lo hace? Esa es la pregunta de Lu. Me encanta. Yo creo que cualquiera hace cualquier cosa, porque cuando empezamos con el tema de los dones, quizás, me encanta la palabra don, ¿eh? Creo que todos tenemos talentos y que todos tenemos como facilidad para ciertas cosas. Pero después creo que hay cosas que se aprenden y hay cosas que si a uno le interesa, a una le interesa. No sé si a mí por lo menos no me gusta verlo como que tenés que venir con algo de fábrica para poder hacer algo, sino como que podés trabajarlo, podés aprender, podés... Sí, la respuesta sería cualquiera puede leer el tarot, honestamente. Pero después ese cualquiera que lee el tarot le va poniendo su impronta. Obvio. Creo que cuando hablamos de arquetipos podemos hablar de la información que viene dada en la carta, ¿no? Que es como más objetiva, que la verdad que es como analizar una obra de arte, es decir, bueno, esto, por ejemplo, en la carta de la torre sucede esto, hay una torre, 2 personas que se caen, sería la información más objetiva. Y después está la subjetividad, que es gran parte de una lectura de tarot, que es lo que llamamos intuición, que es, la veo y ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué siento que quiero decir? ¿Qué siento en el cuerpo? ¿No? Como qué quiero comunicar, qué quiero expresar. Todo eso hace una lectura de tarot. Que hasta creo podemos usar los simbolismos como para que la persona se pueda conectar también con su propio sentir, ¿no? Más allá de saber, sí, seguro. Como vos decías antes, es una obra de arte. Si yo lo tomo como proyectivo, yo veo esa carta y veo qué me inspira, ¿no? O sea que otra pregunta era, ¿me lees las energías? Y yo creo que es esto un poquito, ¿no? Es, bueno, a ver, ¿qué energía tengo yo en ese día que di vuelta esa carta como para poder mirarme ahí y hacerlo de espejo también, ¿no? Lo que veo, lo que no veo, cómo me impacta, qué siento, cómo conecto con esos colores, con esa imagen. Y ya te la engancho con otra pregunta que dice, ¿nos podés decir cuál es la energía para este mes, Andrea? Ok, ahí me voy a quedar con algo que dijiste igual que me parece re interesante, que es que yo siempre repito que para mí el tarot es un espejo, que es que vos te lo pones adelante y lo que ves en las cartas es lo que estás espejando o reflejando en él. Y ahí entra todo esto de las luces y las sombras, o las energías fluidas o las energías estancadas a la hora de leer el tarot, que tiene que ver con qué leo yo cuando veo la carta. Y en relación a la energía del mes era, ¿no? La pregunta de Andrea, de este mes. Sí. Bueno, energías del mes. Está re interesante, más allá de que se pueda hacer una lectura para saber cuáles son las energías. Hace tiempo que vengo profundizando en todo un estudio que hace una analista junguiana, que también me interesa todo mucho el mundo de Jung y los arquetipos, y ella analiza los arquetipos a través de la numerología y une esto de que, bueno, podemos tener arquetipos como que están muy presentes en un año, en un mes. Incluso en nuestra carta tenemos como una carta natal arcana con la energía de los arquetipos, no solamente astrológica, ¿no? Este mes, al ser un mes 9, más hoy estamos en 9 del año 9, con lo cual estamos... Sí se puede hablar de un cierre, una conclusión, energía del ermitaño, vamos más para adentro, conectamos con, bueno, donde ya no más, porque habitamos la soledad para encontrar respuestas adentro en lugar de buscarlas tanto afuera, lo cual me parece que estamos en un año bastante así, que venimos de años más buscando afuera y ahora es como que llevamos los focos hacia adentro. Pero creo que particularmente este mes además tiene como una dosis de celebración, como no un cierre de ciclo como doloroso o medio como, ay, me duele como cerrar esto, sino como, no, voy a cerrar esto con amor, esto que algún día abrí con amor, lo voy a cerrar con amor, porque creo que estamos como muy enfocados en la autenticidad y en aquello que honestamente nos hace bien y tiene que ver con nosotros ahora. Yo creo que viene un poco por ahí. Bien. Acá nos siguen dejando Ahí vi un mensaje bastante largo que yo no llego a leer. No, yo tampoco. Yo me Acá, pero... estoy contracturando todo para leerlo, pero bueno, a ver si dice, absolutamente para mí es un método de conocimiento holístico. No son solamente figuras. Absolutamente. Ok, sí. Un poco lo que decías, ¿no? Sí. Acá tengo otra preguntita de Claudia que dice, ¿cuánto tiempo le tendría que dedicar a estudiar tarot? Toda la vida, Claudia. ¿Cuánto tiempo? Honestamente, con una mano en el corazón, yo creo que toda la vida. Me encanta que una vez en un curso, que no me olvido más esta pregunta,
di varios cursos y en cada curso siento que yo aprendo tarot de las personas que vienen al curso de tarot, porque somos espejos entre nosotros y nosotras y también con el tarot. Pero una vez un señor me preguntó, venía a un curso, no me acuerdo el nombre ahora, me preguntó, bueno, ¿y cuándo voy a saber todos los secretos del tarot? Porque arcano significa secreto o misterio. Entonces, bueno, ¿cuándo voy a saber todos los secretos de un arcano? Si tiene sus secretos, ¿cuándo me los va a revelar? Y yo creo que honestamente, probablemente nos vayamos y no sepamos todos los secretos de un arcano, porque no sería un secreto, ¿no? Como hay una... Ese señor era muy Claro. luna en Géminis. Que Lo quería todo adoro, el lo adoro. conocimiento Lo adoro del porque me mundo. trajo esa pregunta y fue como, claro, es que yo creo honestamente, y ojo, a veces creo que también caemos en esta de creer que no sabemos, porque un poco los seres humanos creemos que lo sabemos todo, y caemos en esta de que porque sé un par de definiciones o significados de las cartas, ya sé leer las cartas, y creo que está bueno mantenernos curiosos, curiosas y aprendices siempre del tarot, porque la persona que esté delante mío, consultante, profesora, alumno, no importa, siempre me está enseñando algo. Y con el tarot pasa esto. Y a mí se me ocurre, ¿no? ¿Qué tendría, si hay alguna relación entre la superstición y el tarot, ¿no? De decir, bueno, a ver, me pongo en el lugar ficticio de un consultante y digo, y voy a hacer este emprendimiento, pero no, antes voy a ir a una sesión de tarot con Jimena para ver qué me dice hoy, este martes. Bien, vengo, me hace la sesión de tarot y me voy. Pero a las 48 horas me surge, no sé, me aparece alguien que quiere vender un auto y digo, uy, yo justo quiero cambiar un auto, pero es el momento ideal, a ver qué me dicen las cartas. Entonces ya el martes y el jueves vuelvo. A ver, Jimena, qué me dicen las cartas. Es como algo ya que lo tomo como algo supersticioso. Si las cartas no me revelan algo, no me muevo. Me vuelvo como una adicción de decir, tengo que hacer lo que me dicen las Una cartas. dependencia, Suele pasar como sí. una dependencia así Mira, con determinadas personas. me encanta. O vos le decís a la persona, no, mira, tan seguido no vale tirarse las cartas o hacer una sesión de tarot, perdón el Igual me parece lenguaje. divertido, ¿eh? No, me parece divertido de una. Este, Pero me imagino el momento de tirarlas. O hay un tiempo determinado, cada tantos días, Mm. cada tantas semanas, o las veces que quieras. ¿Cómo es? Bueno, vos haces constelaciones. Sí. Entre tantas cosas haces constelaciones. Sí, Viste que en las constelaciones también hay un tiempo. hay un tiempo entre Porque de repente que la constelación y energía constelación. decanta, ¿no? Como tiene que Exacto, entrar al cuerpo. tiene Y que una cosa, mover, sí. totalmente, yo siempre digo, una cosa es conocer, saber algo. Y otra cosa es la sabiduría, o sea, saber aprender algo en el cuerpo, que caiga y vos digas, wow, esto. Y eso no lleva el mismo tiempo que lleva entenderlo, razonarlo, escucharlo, que decante lleva otro tiempo. Me encanta ese ejemplo en relación a la astrología. ¿Cómo le por pones un ejemplo. límite a esa persona como que ya tiene una dependencia vos desde tu lugar? Yo creo que, a ver, sí, yo creo que la persona puede venir la cantidad de veces que quiera. Ah. Yo creo que uno a uno se va dando cuenta también cuando va generando esas dependencias con las cosas que básicamente es lo que nos muestra el diablo del tarot, ¿no? Cuando generamos este apego, que ojo, el diablo también nos habla de libre expresión, sensualidad, placeres, deseos, un montón de cosas que podemos considerar positivas. No son palabras que me gusten con las cartas, pero bueno, lo voy a usar en este caso. Nos damos cuenta cuando generamos esta cosa de no puedo dar un paso sin que las cartas me digan, ¿no? Como esto. Claro. Pero me gusta este ejemplo con el tema de la astrología. Yo creo que digo astrología porque capaz lo tenemos como un poco más integrado. Yo creo que las energías siempre están para ayudarnos, guiarnos, apoyarnos, no para condicionarnos ni para decirnos cómo somos, cómo... Viste que muchas veces no es lo mismo decir. Entiendo que por ser Sol en Capricornio tengo ciertas dinámicas a moverme por la vida justificándome porque soy un Sol en Capricornio. Como, yo soy fría, chau, soy Sol en Capricornio, ¿viste? Chau, no siento nada. Me etiqueto. Totalmente, me etiqueto. Y además refuerzo también ciertas ideas que si no me construyen, ¿no? Si no me sirven, no está bueno. Yo creo que con el tarot pasa lo mismo. Si yo me doy cuenta que estoy en esa dinámica de cada vez que doy un paso necesito una confirmación, bueno, probablemente además el tarot es muy sabio. Yo siempre me río mucho porque el tarot saca la carta que tiene que sacar, dice lo que tiene que decir. Yo a veces pienso en una carta y la carta sale. Ajá. Te va a salir la carta que te diga, anda a revisar tu interior, porque estás necesitando mucho del exterior para tomar decisiones. Si dice lo que tiene que decir, ¿no? Y ponerle que a un consultante
que le tiene que decir no es tan bueno. Yo no digo que hay cosas buenas o cosas malas, digo que hay cosas buenas y cosas no tan buenas. No me gusta poner la palabra algo malo, algo feo. ¿De qué forma se lo decís? Bueno, creo que... Sí. ¿Cómo se lo Sí, hay un decimos? tema con eso, ¿Cómo se porque impacta a la persona? mucha gente viene a las sesiones Viene por con lo menos algo impactada por cosas que... buscando una respuesta que Exacto. puede, esto de lo positivo o lo negativo, lo bueno o lo malo, o lo bueno o lo no tan bueno. Claro. Y si esta carta que sale es algo que no es tan bueno y que va a tocar la emocionalidad de la persona, digamos, A ¿no? ver, ¿De yo qué te- forma te comunicas? ¿De qué forma, qué lenguaje usás? Yo pregunto primero, frente a esto que es un juicio, ¿no? ¿Hay cartas buenas y hay cartas malas? No hay cartas buenas o cartas malas. No. Hay situaciones buenas o malas en la vida o no tan buenas en la vida de una persona. Por ejemplo, yo estoy transitando, no sé, Te echaron del trabajo. un juicio laboral. Ahí Sí, va. me echaron del trabajo. Ok, bueno, esta juicio sería la carta de laboral. echar del trabajo, por Ponele, ejemplo, ¿no? ¿eh? Tenemos porque la torre puede ser este suceso inesperado, yo tengo una estructura creada y algo por destino, si se quiere, porque en realidad juega un poco esto de no controlo ciertas situaciones, si es que controlamos algo. Cae ahí, me echan. Bien. Ok. Bueno, pero yo todavía no sé que me van a echar del trabajo, pero sí ya estoy como planeando este juicio por, no sé, malos tratos o esto, pero nunca es mi intención perder el trabajo, sino tratar de corregir algo que no está bueno dentro del trabajo, ni para mí ni para la gente que trabaja conmigo. Entonces, ahí sale, mira, este juicio, salen las cartas, veo un juicio y sale un despido. Ujú. Algo que me va a afectar emocionalmente. ¿Cómo se lo decís a la persona? O una enfermedad, qué sé yo. Acá sale una enfermedad. No sé si para vos, si para alguien cercano. Pero hay algo que no está tan bueno. Ok, bueno, creo muchas cosas que igual, a ver, primero creo que en el encuadre mismo de la sesión es interesantísimo y sumamente importante el tema de la empatía, el tema de, ¿no? Como el trato, y además creo que está muy bueno no ser como esto, el tarot no es una herramienta de predicción. Entonces, asegurarte que te va a pasar algo sería jugar a ser de repente un falso Dios, ¿no? Como esta cosa de te va a pasar esto, tenés que hacer esto. Me parece como muy... No es que te va a pasar, es que las cartas muestran, como vos decís, esto que muestra no sé, una pérdida económica, una enfermedad, Ujú. una A mí me situación. A interesaría... mí una vez, por ejemplo, que Sí. muchos años atrás, creo que fue la única vez que fui a una sesión de tarot, una de las cosas que me dijeron, alguien se va a alejar para siempre de tu vida. Ok, Y la verdad que me impactó eso. sí. Alguien muy cercano de repente se va a alejar para siempre de tu vida. Y dije, ¿quién será? ¿Quién será? Y empecé a buscar hasta que después, bueno, lo relaciono con un hecho que pasó en mi vida y que alguien trascendió. Ujú. Y bueno, pienso que en ese momento esta persona tuvo esa lectura de decir, alguien muy cercano de pronto se va a alejar. Ay, ¿hay alguna carta Y, que te Ok. indique y me que lo alguien dice- se Espera, va? espera, No, voy no a, te sé voy a, decir, voy a, yo no voy a te sé agarrar acá decir- porque me parece re interesante. No Digo, te sé decir, y hoy lo relaciono con esto que pasó en sí, mi hoy lo vida, vas a relacionar pero porque cuando te dicen algo en vos ese vas a momento encontrar me una impactó y relación. empecé a buscar, a ver quién va a ser, me voy a, Sí. me voy Bueno, a no, divorciar, me voy a Cuando, separar, cuando te dicen alguien se va a algo, enojar y no me va a hablar cuando te más. dicen algo, independientemente de lo que te digan, vos después vas a encontrar una relación, sobre todo si es algo tan... parece que es una verdad absoluta, ¿no? Como de repente una entrega de yo veo esto, es esto lo que es, y vos después vas a encontrar una relación. Es como, bueno, se puede aplicar a muchas cuestiones, pero a lo que voy es, me parece que el juicio de valor de lo que es bueno o malo es esto, ¿no? Como, ¿por qué un despido es algo malo? Ujú. ¿Por qué una enfermedad? Y me estoy poniendo como muy exigente con ciertas palabras, ¿no?
es algo malo. Obviamente, nadie quiere estar enfermo. No, Obviamente, normal nadie quiere que lo sería para la echen. salud. Totalmente. Ujú. Pero lo que voy es, hay ciertas cosas de la vida que no podemos negar que existe. Amor y dolor que existe, ¿no? Como, entonces, digo, me parece como que está bueno que nos corramos del juicio de lo que me van a decir es algo malo y entonces me condiciono para... Porque, por ejemplo, desde otra lectura sería, ¿esa persona que trasciende se aleja de vos? No. Ok. No. Entonces No digo, se alejó por eso. No, está bien. Yo hoy en día lo relaciono con alguien que trascendió en mi vida. Pero alguien se va a alejar de tu vida, yo en ese momento, no sé, Te 30 y quedaste pico años. pensando. Claro, A ¿quién mí, se va a sí, ir? no, ¿Quién a mí se- me pasa Pero que no, sí. no relacioné con que nadie iba a fallecer ni trascender en ese momento, sino como que, uy, ¿con quién me enojaré? ¿O quién se enojará conmigo? ¿A quién lo veré más por determinada situación? Y A empecé a mí buscar determinadas, a ver, con me parece que me cualquier enojaré con este, se herramienta... enojará conmigo, no No. lo veré más a O esta sea, sí, persona. es válido igual, o sea, Como que es válido. quedó eso. A mí me pasa que me parece que cualquier herramienta, cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea la forma en la que asistimos a otras personas incluso, no importa cuál sea la forma, me parece que está bueno el encuadre de entender que la persona tiene su libre albedrío, ¿no? Como su... Y Ujú. todo lo que no vaya a sumar a la evolución de la persona, porque en realidad un poco ese es el fin, como sumar información valiosa para la evolución de la persona. Si no va a sumar a la evolución de la persona, ¿para qué lo voy a decir? Tenía otro maestro que decía, no digas nada si no tenés nada para decir. Como Ujú. en ese momento podría ser, si no tengo algo sabio que decir que le sume a esta persona, si no suma, que no reste. Si algo No lo muestran digo. las cartas que vos crees que no le va a sumar a la persona, no lo decís. Para mí, Jimena, Ujú. nunca las cartas dicen algo que no te vaya a sumar porque son una Claro. herramienta de evolución, no de involución. Entonces Ujú. nunca te dirían algo, las cartas que a vos no te sirva para ser mejor, ¿no? Como Ujú. para seguir creciendo, para seguir, entre comillas, avanzando o profundizando quizás. Nunca. Claro, convengamos que igualmente, Jimé, tenés una lectura integral de lo que es el tarot, ¿no? Porque vos tenés una formación, porque acá leía recién, bueno, es una herramienta holística, sí, es una herramienta holística, pero Jimena tiene todo un back de estudio que creo que te hace como lectora estar encuadrada desde otro ángulo. No es que una persona te va a ver a vos para tirarse el tarot, sino como que quizás una sesión de tarot quede incluida en un proceso en el que vos asistís a una persona, ¿no? La escuchás, le das un lugar, charlan, Sí, claro. hay una entrevista previa. No es que llega alguien así de la nada a hacer, ay, necesito saber si me van a echar del trabajo o si me voy a separar o si me voy a casar o no. Quizás... Sí, es válido también, como ¿Hay, decía hay- antes. hay una charla previa antes de una Yo hago una sesión de sesión tarot? de psicología O- con tarot, no hago una sesión de tarot únicamente porque No, pero por siento ejemplo, yo no te conozco y me dicen, bueno, toma este número, llama a esta persona que te va a hacer una sesión de tarot o te va a tirar las cartas. Y bueno, me comunico y quiero una sesión de tarot, bla, bla, bla. ¿Hay una charla previa a esta sesión? Por ejemplo, en hipnosis, que va a ser otro tema que vamos a ir tocando Sí. dentro de pronto. Hay como una charla previa, Ujú. por ejemplo, no sé, quiero hacer una sesión de hipnosis para dejar de fumar. Bueno, hay como un precuestionario Y vas conociendo a la para conocer un poquito a la persona, en qué momento fuma, bueno, todo un bagaje que trae antes de hacer la sesión de hipnoterapia o las sesiones que vayan a hacer, las 4, 5, 6, las que fueran. Ujú. ¿Hay un conocimiento previo de la persona o me presento? Yo no lo Hola, soy necesito. Germán. Yo no lo necesito. Quizás otras personas Bien. lo hacen, ¿eh? No Ujú. digo lo que tenga que ser, sino lo que yo hago. ¿Pero por qué? Porque la sesión dura 1 hora, probablemente más, y dentro de la sesión es un ida y vuelta. Para mí no sirve el monólogo de yo te digo, ¿no? Lo que veo, sino este espacio terapéutico en el que vos puedas expresarte y podamos trabajar juntos, qué es lo que va sucediendo, qué es lo que te va inquietando en relación a las cartas y lo que las cartas van también tratando de expresar a través mío, ¿no? Porque es un canal, no es que las cartas siempre dicen lo mismo. Por eso siempre hablamos de la lectura es presente. No porque no se aplique a nuestro pasado, nuestro futuro, ¿no? Más allá de que esto somos nuestra historia y lo vamos construyendo, sino porque hoy siento esto, canalizo esto, que siempre digo, leo las cartas y después no me acuerdo probablemente lo que digo, porque en ese momento es un flow, es como esto, el artista que está pintando el cuadro, está metido en un estado de, no sé si vieron la película Soul,
Sí. Bueno, cuando el artista, Claro. bueno, mírala, cuando el artista toca el piano, por ejemplo, entra en un estado de hipnosis, porque Ajá. te vas Como como un una estado de, expansión. claro, entonces, bueno, cuando estás leyendo el tarot, para mí es eso, ¿no? Sí, Como sí, es sí. ese momento. Por eso muchas veces lo grabo, porque entiendo que la persona después capaz, si es mucha información, la idea es que no quede mental, sino que baje, y que lo pueda volver a escuchar, pero es esto, para mí es una danza, la lectura de tarot. Jimmy, acá te pregunta Andrea, la pregunta sería para vos, ¿cómo abordás, Jimmy, una consulta? Bueno, esto, ¿no? Como primero explico cuál es, entre comillas, el tipo de tarot que hago. Yo no creo que haya tipos de tarot, pero sí creo que hay tipos Que de vos lectores, elegís si se con quiere, el ¿no? que te Como, sentís más claro. cómoda. Y es esto, cuento un poco cuál es mi experiencia, hacia dónde voy. Yo me capacité en psicología junguiana, a mí me interesa mucho ese tipo de psicología más humanista. Entonces lo que hago es abordar la sesión desde ese lugar. Muchas veces trabajamos sombra para integrar, trabajamos incluso sincronicidades, sueños, es como una sesión bastante orientada para ese lado. Y lo que hago es contar qué hago para que la persona pueda elegir si, bueno, sí o no. La verdad me interesaba otra cosa y también está bien. Para el que no conoce la psicología junguiana, ¿no? Ujú. Es la que está basada en el simbolismo de los arquetipos. Ajá. De hecho, Como él, para él, él darle- crea el concepto de arquetipo y de inconsciente Ahí colectivo va. como tal. Él es discípulo de Freud, pero después Exacto. agarra el contenido y lo empieza a llevar para su lado. Mucha gente dice que Jung habló del tarot o que tiene ensayos de... Eso no es correcto, en realidad Jung nunca como fue específico con el tema del tarot, pero sí se cree que lo utilizaba para su análisis, ¿no? Para construirse, porque a él le interesaba mucho el mundo de lo simbólico. Y eso es todo el mundo artístico, en realidad. El mundo del arte y la creatividad, que es todo. Todos somos artistas. Ujú. Ahora, si vos ves un poquito Facebook, que hoy te venden unos cursos así como algunos medios raros, y mezclan mucho. Yo que a veces veo Facebook, pues soy una persona mayor que ve Facebook Soy un todavía. señor, claro. Claro. Bueno, igual acá Y tampoco te, que... y te ponen que te dicen constelaciones familiares y tarot, todo relacionado. Hipnosis y con tarot. Ujú. Registros akáshicos, Con tarot. tarot. Entonces, Bueno, yo humildemente puedo meter un bocadillo se yo puede, humildemente. ¿se puede relacionar? ¿O el tarot es el tarot y las constelaciones son las constelaciones y la hipnosis es la hipnosis? A ver, yo particularmente estudié tarot. De hecho, mi maestra está ahí adelante. Pero ¿qué me pasa a mí? Yo lo utilizo dentro de una sesión como proyectivo. Digamos, en vez de utilizar un test de Rorschach, por ejemplo, para ver características de la personalidad, trabajo con una carta como si fuera la proyección, ¿no? Esto que la persona describe, los sentimientos, los colores, lo que le está pasando a través de la elección. ¿Por qué? Porque cuando hay, como si fuera un método de abordaje que me permite a mí que la persona tome distancia de la situación que le está pasando y se proyecta. Entonces yo lo capto desde ese lugar y lo integro y le digo, mira, esto que estamos viendo acá, que está... ¿Cómo te impacta a vos? Ah, claro, pero es lo que me pasa a mí. Y ahí que tenés una No, gran distinción, es un está darse bien, cuenta. pero yo, por ejemplo, nunca vi a Bert Hellinger que dijera a través de las cartas vamos a hacer una constelación familiar. De hecho, las cartas Entonces, las utilizan en una constelación El familiar. que relacionó eso, Sí. que está bien, le puso su impronta y está perfecto, es respetable. ¿Sabés qué? Pero ahora, ¿se puede? Sí, se puede. Ahí está, ¿Por a qué? eso iba. Porque en constelaciones familiares trabajamos con la línea ancestral y hay arcanos del tarot, estamos hablando de los arcanos mayores, únicamente. Hay arcanos del tarot que nos linkean con la energía de nuestros ancestros. Entonces Bien. utilizan esto de, como decía Jimé antes, ¿no? El imago creado por Yang en el arquetipo simbólico. ¿Cómo se trabaja el padre? ¿Cómo se trabaja? Con la carta del rey. ¿Cómo se trabaja El la emperador. madre? El emperador. ¿Cómo se trabaja la madre? ¿No? La emperatriz. Yo creo que... Yo hoy estoy acá para que me enseñen. No, yo porque creo que hay una... desconozco Me lo interesa del mucho tarot. la nueva visión de las constelaciones, es hermosa, pero no nos olvidemos que la palabra constelación viene de astrología, ¿no? Como mucho antes de... La constelación es lo que incluye Ujú. algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, los arcanos del tarot
con constelación trabajamos con arquetipos, el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre. Entonces yo creo que específicamente, a ver, no sé si se puede relacionar con todo, porque la verdad no hago hipnosis, entonces no sé si la hipnosis tiene que ver o no. Sí sé que con las constelaciones, de hecho, he hecho en mi living yo sola como un trabajo de constelación con los arcanos, como integrando las energías de cada uno y sintiendo esto, ¿no? Como, bueno, creo que todo esto viene de Joseph Campbell, que tiene un acercamiento súper interesante del viaje del héroe o de la heroína, que nos habla de que las cartas del tarot, en realidad él expone el viaje del héroe, ¿no? Pero después lo entendemos como que en las cartas del tarot está plasmado, representado, el viaje que todos los seres humanos hacemos y también los arquetipos con los que nos vamos, que no nos olvidemos que son proyecciones. Papá es una proyección de una figura de autoridad, mamá es otra proyección, ¿no? Como este juego de espejos, por eso el tarot como un espejo. Y las constelaciones también trabajan un poco esto. Entonces, yo creo que todas las herramientas se pueden integrar siempre y cuando, ¿no? Como vayan así de manera orgánica, no forzar a que se integren. Y si suman a que la persona se conozca más ¿no? Y como que pueda trabajar más en sí misma, para mí bienvenido sea. Sí, siempre con ética y respeto, digamos, no hagamos una ensalada rusa de todo lo holístico, viste, en una sesión de Reiki te abro registros y después Claro, toda una mezcla, una ensalada de frutas, no. Escúchame, ¿hay algún límite a quién le podemos hacer una sesión de tarot? No, siempre creo que es interesante, bueno, plantearnos nosotros y nosotras como lectores cuáles son nuestros límites, que eso nos invita a trabajar con la vida, ¿no? Como cuáles son tus límites en la vida. Porque, a ver, si yo creo que puedo abordar una sesión con una persona que quizás está en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Porque tengo los recursos para hacerlo y puedo hacerlo con el tarot, bienvenido sea. Ahora, de vuelta vuelve el tema de la ética. Si creo que no tengo quizás en este momento los recursos para poder abordar ciertas dinámicas, siempre para mí no hay una terapia o una forma que excluya a la otra. Entonces, son todas complementarias. Y la persona también va a elegir de acuerdo al momento particular que está transitando en la vida. Porque decíamos esto, ¿no? Supuestamente vas a atravesar en ese viaje de los arcanos mayores distintas etapas de tu vida. Va a ser una época de loco, va a ser una época de autoridad, va a ser una época de papa y vas a salir a dar el discurso, ¿no? Y vas a salir en una época que tocas el universo y desencarnaste. Yo a lo que me refiero también es, por ejemplo, en una constelación familiar, no podemos, los consteladores, constelar a un familiar directo, porque ¿qué pasaría? Viene mi hija y me dice, voy a constelar la relación con mi padre o la relación del trabajo. Obviamente que ese representante voy a ser yo. Entonces, como que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque uno se va a ver ahí en ese lugar y hasta inconscientemente un poco podría hasta manipular la constelación. Estoy en duda de si hackear la Matrix ahora, en este momento o quedarme pilla y no decir nada. Vos podés hacer una sesión de tarot con, no sé, tu papá, tu mamá o algún familiar muy cercano o algún amigo muy cercano o una pareja. ¿Hasta dónde juega esto de decir, uy, esto no se lo puedo decir? Okay. Entonces manipulo la sesión. Oh, bueno, espera, me parece re interesante. A ver, primero yo iría un poquito más profundo, voy a hackear la Matrix en este momento, o sea, me voy a animar a decir esto. Yo entiendo que venimos de un quizás bagaje que tiene que ver con esto de la separación en relación a, bueno, los psicólogos, psicólogas, es como, bueno, si es familia, no, porque la subjetividad. Yo creo que no es tan así. Y me pasa mucho con las constelaciones, porque viste que se dice mucho la palabra representar. Vos vas a representar. A representar a alguien. Viste que representar, y voy a ir un pasito más profundo, se cree como una obra teatral. Pero yo estuve en una constelación y yo no representé nada. No. Bueno, ¿por qué? Porque una energía se expresa a través tuyo. Se llama representante, pero en verdad no es que lo estás haciendo conscientemente. Exacto, sí, la pero fenomenología. No, claro. Porque vos tampoco, muchas veces ni siquiera sabés. Claro, por eso. No podés representar algo que no sabés qué es. A mí me pasa a veces que viene alguien a constelar y me dice, quiero constelar, no sé, un abuso que hubo en mi vida, pero no quiero que la gente que está acá se entere.
Entonces, lo hablamos entre los dos, perfecto. Vamos a llamarlo el síntoma. Entonces, Claro. bueno, elige a alguien que haga de vos, elige a tal persona. Que eso tampoco es casual, Elige a ¿no? alguien Porque que haga de elegir al síntoma síntoma. y elige a otra persona. Ujú. Esta persona se le dice representante, Para que se entienda como el pero concepto, no creo sabe yo. que está en Claro. verdad representando un abuso. No. No estás poniéndote en el Entonces, papel de una... le baja toda una Ajá. energía, canaliza toda una historia ancestral, y a través de estos órdenes del amor se empieza a dar la dinámica por la fenomenología del sistema. Entonces la Pero, respuesta yo creo que iría de la mano digamos, de cuánto podés vos, alguien muy cercano, directo, hasta dónde puedo yo. cuánto podés vos correr el ego, ¿no? Sería, porque, ¿qué pasa? Yo le hago lecturas a mi pareja, Ujú. pero yo sé que en ese momento yo soy canal de la lectura a la persona que tengo enfrente, no importa quién es la persona que tengo enfrente. Entonces yo, esto, de vuelta, siempre lo que voy a decir es para la evolución y siempre es desde el amor. No voy a decir algo Bien, que vos no le sea haces desde... una lectura a tu pareja. A todo el decís. mundo le hago lecturas, de Bien, hecho, no ahí tengo está, problema. bueno. ¿Y qué pasa si sale en esa lectura que va a haber una ruptura? Ujú. ¿Cómo Es planteas? que yo ¿Cómo no creo que manejas las cartas, eso? claro, es que no creo que las cartas te puedan decir va a haber una ruptura, sí te pueden decir, mira, porque de hecho no hay carta de ruptura como tal. De hecho, esta cosa que también tenemos como re tabú de la muerte. La muerte es una carta que nace con el Rider-Waite-Smith en 1900. El Marsellés, que es el original, no tiene la carta de la muerte, es sin nombre. Y es una figura que se despelleja, entonces ni siquiera es un final como tal. Además de que la muerte no es un final tampoco. Pero bueno, no hay una carta que diga esto se va a romper o va a terminar. Sí, puede ser que en la lectura lleguemos a esto, ¿no? Como a bajar la información, quizás, o no sé si bajar, pero sí canalizar la información de que hay algo que tiene que cambiar de forma, ¿no? Como que hay algo que requiere ser visto desde otro lugar. Entonces, desde ese lugar, Hay algo para trabajar. es mucho más digamos, constructivo, con totalmente. el vínculo. Después la a quien decisión de nos separamos o no nos separamos, al final es de las personas, ¿no? Volvemos o no volvemos, es de la persona. Digo, Bien. nada te puede decir. Bien. Nico, ¿por dónde nos mandan alguna pregunta? ¿Por dónde nos Sí, miran? aparte ¿Por podríamos dónde? hacer una lectura, bueno. Exacto, por eso, a ver. Perfecto. Yo a los que invito es a los que nos estén viendo, escuchando o allá en @emocionarte.escuela. Si alguno quiere hacer una pregunta, ¿se puede? ¿Alguno puede hacer una Sí, pregunta? obvio, y si no podemos hacer una lectura general, no sé qué hora es. A Menos ver, 10. son 9 menos 10. Si alguno de los que están ahí o los que están viendo o escuchando quiere hacer una pregunta a Jimena para que le saque una carta, que la haga en este mismo momento. Ya. Y si no, hacemos una lectura Y si no general. y si no también se suman el viernes a mi vivo, que voy a estar haciendo un vivo en bueno, Espacio bien. Arcanas. Después Bien. de, mirá, yo hubo como 2 años que hacía vivos casi todos los domingos. ¿Te acordás vos? Que yo hacía los domingos los vivos de tarot. Y después medio como que se fue la onda de los vivos en Instagram, ¿viste? Era como que, no sé, cada vez se usaba menos. Fue más pandémico, sí. El vivo, claro. Y bueno, y ahora queriendo retomar porque sí hay muchos creadores de contenido que nos damos cuenta que las redes están cada vez menos sociales. Entonces es como, volvamos a hacer las sociales, ¿no? O sea, volvamos a compartir, volvamos a charlar. Así que, Dice, Jimé, ¿me podés dar un mensaje? obvio, vamos a sacar un mensajito para Vivi. A ver, Vivi, un mensajito para Vivi. Me encanta esto de lo general. Las preguntas también son hermosas, pero lo general de los mensajes permite como más, sí, Bien. una expresión más genuina, quizás, o no sé si genuina, sí, más amplia de la carta. Mira, la templanza. Yo siento que restamos con la energía de la templanza. Justo hoy en una sesión hablábamos de la templanza. Mira, mostrarle bien ahí allá, en aquella. ¿A dónde? Allá. Así la ve la gente. A mi cámara, ahí. la templanza. Exacto. Es una carta muy bonita, muy incomprendida. Bueno, todas las cartas son hermosas, todas me gustan, todas tienen sus luces y sus sombras. Creo que, Vivi, la luz de la templanza en este momento sería fluir con las circunstancias, entregarme a rendirme, ¿no? Como en esa rendición hasta devocional de la circunstancia. Es lo que es, acepto, suelto y confío, ¿no? Como me entrego a este momento, pues la sombra de la templanza sería resisto, hago fuerza, esfuerzo, quiero controlar una situación.
Y además hablamos de emociones. Entonces, emociones, sentimientos no se controlan, se dejan fluir, se sienten. Siento como una energía muy de amor quizás también, ¿no? Como algo... Muy angélica, ¿no? Sí, como nada, una forma de vincularme, conversaciones amorosas, posibilidad de decir quizás lo que hace mucho tiempo tengo estancado y no puedo expresar. Bueno, como abrirle las puertas a eso y esto, y decirlo con el mayor amor posible, incluso aquello que quizás considero que no es del todo, entre comillas, positivo. Bueno, ¿cómo puedo incluso expresarlo? Porque nos habla de temple también, templar incluso Empatía, totalmente. compasión. Sí. Bien, veo ahí arriba 2 mazos de Ahí carta. va. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, esta era la historia del tarot con la que teníamos que haber empezado, ¿ves? Mira, Pero bueno, no importa. Hacemos Todo- un breve Todo resumen. tiene un principio y un fin. Un breve, todo que un todo fin y vuelve a un principio, empezar, ¿no? Eso claro, nos dicen los es todo arcanos, el loco el circular. mundo constantemente. Es todo circular. Es así. El tarot nace en 1440, 1450 en Italia, se cree. Hay quienes dicen que viene de Egipto por el tema de los símbolos. El primer tarot que tenemos, que conocemos, no es que es el que es el Visconti Modrone, y justamente es una... A ver, se hizo un poco de nuevo y algunas cartas se representaron de cero porque se perdieron. Las cartas que se encontraron están en diferentes... Qué belleza. Sí, estos son los arcanos ¿Se puede- mayores, se obvio. puede mostrar ahí? Sí, Wow. mostrarlos vos así yo sigo hablando. Arcanos mayores y estos son los arcanos menores. Lo que pasa con los arcanos mayores y los menores es que los arcanos mayores son figuras, así, personas haciendo cosas. Hermosura todo ese oro que se ve. Totalmente. Y Wow. los arcanos menores del Marsellés, como este caso, los mazos así, italiano-franceses, son como la baraja con la que jugamos a la escoba de 15, española. Claro. Esto data del 1400 y pico. Y después tenemos el mazo que nació en 1909, que es el más conocido del mundo. Amo. A mí me encantan los dos, yo enseño ambos, pero sí hay que decir que lo que tiene el Marsellés, además de que es anterior, es que nos permite como otro tipo de lectura, Sí. porque lo que ocurre acá me encanta que le dicen Rider White, digámosle Rider White Smith, porque Pamela Colman Smith fue la que ilustró estas 78 cartas. Entonces, Hermoso. digamos el nombre del femenino, por favor, en este caso Pamela. Bueno, acá tenemos los arcanos mayores, ves que si bien son, entre comillas, los mismos que un mazo marsellés, cambian los colores, cambian las imágenes en sí, los arcanos miran para otro lado, la numerología incluso también, y lo más importante es que en este caso tenemos, por ejemplo, acá tenemos un 6 de oros que son 6 oros, bueno, acá tenemos un 3 de oros que es una ilustración. Claro, están Lo que hace personificados. Pamela es ilustrar los arcanos menores que son Exacto. 40, ¿no? Después tenemos las figuras de la corte. Bien. Entonces, hay mucha gente que lee con el Rider White Smith porque es más sencillo. Es como veo personas haciendo cosas. Exacto. A mí me encantó empezar por acá, yo empecé por acá. Yo creo que una vez que empezás con el marsellés lees cualquier cosa porque tenés una base súper sólida y aparte me gusta mucho el mazo marsellés, este es marsellés también. Pero bueno, el Rider tiene su encanto también. Bueno, acá Refugio Natural dice un mensaje. Un mensaje para Mensaje refugio para natural. Refugio natural. La emperatriz, me encanta. Bueno, sería refugio natural. Ahí muestro la emperatriz. Está empezando su Eh, emprendimiento. Ay, me encanta. Bueno, es una carta muy de dar a luz un proyecto en este caso, ¿no? El emprendimiento como de también siento que un poco de entrega quizás a esto. Hay parte que puedo gestionar de mi emprendimiento, hay otra parte que... El emprendimiento al final es un proyecto que... como el arte mismo, ¿no? Como cuando pinto un cuadro y bueno, el cuadro me elige y lo pinto, bueno, el emprendimiento me elige y yo lo entrego y lo voy acompañando. Para mí la emperatriz es eso, cómo la acompaño, cómo lo materno, cómo lo sostengo, cómo le doy amor, cómo lo permito crecer. Y además esto de totalmente, de creerme como... de creérmela, ¿no? Como soy mi emprendimiento y mi emprendimiento soy yo. Me parece que va un poco por ese lado. Bien. Bueno, y ahora nos quedan 5 minutos. Ay, por Dios. Hagamos algo Una general. general. Algo general. Una general. ¿sí? Bueno, y bueno, y los invito de vuelta a mi vivo el viernes, así seguimos haciendo Obviamente, lecturas. ahora vamos a dar todos los... Hermoso. Vamos a hacer una Igual, general, mirá. Te vamos a invitar. Me encanta. Te vamos a invitar. Para la vas a general, venir No, obviamente, sí. seguido. para la Vas a general decidir. vamos a sacar una carta
en luz, como que la estamos viendo, y vamos a usar la carta de abajo del mazo, que a mí me gusta, es un nombre que le inventé porque me gusta mucho, que es la cara oscura de la luna, que es la carta que está abajo, es la más inconsciente. Entonces es la que más vamos a tener que trabajar. No tener, elegir, si queremos trabajarla. Totalmente. Bueno, tenemos muy de cara al emperador, como la carta que estamos trabajando en conjunto en este momento. Sí creo que estamos trabajando en las bases sólidas. Las bases sólidas, y es sumamente importante. El emperador es una carta bastante también, es de las cartas más demonizadas junto con otras, porque es esta cosa de la dictadura. No, el emperador no es dictadura, es la autoridad que necesitamos, ni siquiera. Es la vasija, la estructura, compasiva y amorosa, porque está llena de emoción también que necesitamos para movernos libremente, para permitirnos crear. Es eso, el emperador es eso. La forma en la que, bueno, y el sol. Ah, qué El sol. hermoso. Y hoy subí un posteo sobre el sol justo. ¿Y cómo se Y relacionarían esas decía, dos bueno, cartas? las dos A nos ver. hablan de figura paterna, mira. Ah, El mira. padre, pero para mí esto está recontra cambiando y tengo que decirlo, ¿eh? El tarot nació en 1400, estaba muy claro esto del hombre, mujer. El tarot habla de energías, masculina, femenina. Cuando digo padre, hablo de incluso cómo me paterno yo a mí misma, ¿no? Cómo soy mi propia autoridad en mi vida, cómo pongo límites. Y el sol nos habla de esto, cómo me permito, si es que me permito, brillar, mostrarme, independientemente de lo que pasa alrededor, en el contexto, las opiniones, cómo yo me valido y me permito, ¿no? Mostrar mi valor. Para mí es eso. Ujú. Bueno, gracias, Jimé. Muchísimas gracias. Hermoso. ¿A Arroba dónde Espacio te Arcanas. encuentran? Arroba Espacio Arcanas. Espacio Arcanas. Y nos vemos el estamos viernes. viendo en los vivos, nos estamos viendo en los cursos. Te leo el Hermoso. último mensajito que me quedó, que dice, Jimé, ¿cuánto dura hacer una formación contigo, Joana? Bueno, depende, tengo varios cursos. Ahora en octubre empieza uno de tarot creativo desde el arte, que Ok. dura un mes, pero después está la formación completa, que dura 3 meses o más, dependiendo de si queremos ver el mazo completo, dependiendo si lo hacemos en vivo, grabado, hay varias opciones. Yo le recomiendo a Joana y a todos y a todas que vayan a mi Instagram y se fijen en el link de mi perfil, que están todas las propuestas en vivo y grabadas, detalladas. Y si no, que me escriban siempre por Instagram, Bien. mensaje directo. Bien. Bien. Bueno, Bueno, muchísimas se nos gracias. fue, Gracias. Se nos fue la hora. musicalizamos. Hoy fue todo de corrido. Esta sí la energía. Bueno, energía, listo. claro, por todo. Hermoso, Hermoso. hermoso. Nos vemos el Perfecto. próximo programa. Gracias. Buenas noches. Gracias. Divino. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos el próximo martes. Adiós. Gracias a todos.